Buenos días a todos. Hoy es la charla número 30 de nuestra tercera edición en Ciencia Compartida. Y hoy tenemos a Francisco Pérez Torrado y a María del Carmen Cabrera Santana exponiéndonos la charla Geología, una iniciativa de divulgación geológica, que es una iniciativa que se lleva practicando desde hace 10 años en España y desde el 2010 por nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les vamos a contar lo que es el Geolodía, cómo surgió el Geolodía, por qué surgió el Geolodía y qué consiste, qué tiene de interés, qué puede tener de interés para la sociedad en general. El Geolodía surgió en unos momentos en que la geología había quedado totalmente relegada en los planes de estudio de secundaria. Sigue estando relegada en los planes de estudio de secundaria frente a la biología. Normalmente las asignaturas de secundaria se llaman biología y geología o ciencias naturales, como se llamaban antiguamente, y por unas razones u otras en secundaria se estaba dando más clases de biología que de geología. Por parte de la Sociedad Geológica de España, por parte de los decanos de las facultades de geología o ciencias geológicas, por parte del Colegio de Geólogos, se pensó que realmente la geología era una ciencia muy importante para el desarrollo de la sociedad. Y entonces teníamos que visibilizar la geología frente a la sociedad. Por eso surgió Geolodía. Luego un Geolodía no es más que un día donde hacemos visible a la sociedad la geología. ¿Cómo lo hacemos? Pues la geología fundamentalmente es ir al campo, hacer excursiones de campo, explicando a todo el público en general lo que estamos viendo, interpretando lo que es la naturaleza y explicando la geología de una zona determinada. ¿A quién se lo explicamos? A un público en general. Es abierto a todo tipo de público. Y divulgamos la geología en una ruta, aprovechando para incluir conocimientos básicos de geología. Los objetivos son divulgar la geología, y no solamente divulgar la geología o divulgar la labor de los geólogos, sino hacer que la sociedad sea consciente de lo que la geología le influye en su vida diaria. Es decir, estamos acostumbrados a ver en la tele, a ver en los periódicos, los terremotos, los volcanes, las inundaciones, las obras públicas, el problema que tienen las obras públicas cuando no se hacen bien de acuerdo con la geología del terreno. Sin embargo, la sociedad no suele tener un conocimiento mínimo de cultura general de qué está pasando y por qué está pasando aquello en esos sitios, ¿no? Pues esta es nuestra labor y para eso se inventó el Geolodía, para hacer una divulgación. ¿Cuándo surgió? Bueno, surgió primero en Teruel y luego se extendió por toda... Pero no me estés pasando, yo prefiero pasar yo. Pero es que todavía no está. Además de eso, sensibilizar a la población sobre la necesidad de interpretar, de conocer e interpretar el entorno desde el punto de vista geológico, ¿vale? Quizá también hubo un gatillazo para decir qué pasa con la geología, que fue cuando de repente en las facultades de geología no había alumnos. Lógicamente no había alumnos, porque los alumnos no conocían qué era la geología, ni para qué servía, ni por qué, ni para qué. Entonces, como en secundaria la geología estaba totalmente defenestrada, sencillamente los chiquillos no sabían que existía eso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se genera en Geolodía? Bueno, la Geolodía se celebra justamente haciendo coincidir más o menos la fecha con el Día Internacional de la Madre Tierra, que es en abril. Y sin embargo lo solemos poner en mayo el Geolodía. ¿Por qué? Pues porque por un tema de que en la península en abril aguas 1000 y entonces se intenta retrasar un poquito para evitar los malos tiempos. Aquí sí que no tendríamos problema normalmente con la climatología, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos carteles anunciadores. Hacemos folletos explicativos sencillos que están todos en esa página web. Y cuando digo todos, digo los de toda España. ¿Vale? Los de toda España, de todas las ediciones. Estos folletos explicativos son geoguías, ¿no? Con muchas fotos, con muchos gráficos, con muchas explicaciones, poniéndonos al nivel de una persona sin conocimientos geológicos, ¿vale? Haciendo unas explicaciones
muy sencillas. En la web de la Sociedad Geológica de España están colgados todos los folletos explicativos de todos los geolodías, de todas las ediciones y de toda España, ¿vale? Y además, en Gran Canaria, que lo llevamos haciendo desde hace 5 años, este es nuestro 5º año, en Gran Canaria además están colgados en nuestra página web, que es la página de nuestro grupo de investigación, GeoVol, Geología en Terreno Volcánico, ¿vale? Dentro de cada edición además tenemos colgadas fotos de campo, noticias de prensa, bueno, material gráfico que puede ser novelero mirarlo, ¿no? Todo este material generado realmente es un material divulgativo con una riqueza grande, quiero decir, puede parecer una chorrada, pero hacer un folleto divulgativo quizá da, yo no diría que más, pero tanto trabajo como escribir una comunicación, quizá no en inglés lo pongo más difícil, ¿no? Pero en español para un congreso tal, quiero decir, bajar el nivel de lo que tú estás investigando al nivel divulgativo realmente es un trabajito que no es sencillo, ¿vale? Surgió en Teruel y surgió por parte de 2 geólogos, Luis Alcalá y José Luis Simón, que conocían cosas similares que se hacían en Alemania, ¿vale? A través de la red de geoparques europeas. Cada vez más se está tendiendo a hacer lo que se llaman a estudios de geodiversidad o estudios de patrimonio geológico, de valorar el patrimonio. Realmente España es uno de los pocos países donde el patrimonio geológico no se valora tanto. Tú vas por ahí a otros países y la geología está mucho más insertada en la sociedad porque está mucho más insertada en los planes de estudio, es así de fácil, ¿no? En España la geología ya digo que ha quedado un poco de la mano de Dios. Y en Teruel surgió un poco, claro, esta gente son la gente que lleva el tema de Dinópolis en Teruel, que es un parque temático que yo les recomiendo, aunque no tengan niños, porque además de tener una parte que es de parque temático, de niños, de dinosaurios y tal, lleva muy bien la Fundación Parque de Dinosaurios de Teruel, que es todo el tema más científico. Tienen proyectos de investigación, tienen becarios de investigación, tienen gente allí trabajando. Yo se los recomiendo. Si van a Teruel, Teruel geológicamente es una provincia alucinante, tiene de todo. Y además es un sitio barato, se come bien. Si se van en verano hace calor, si van en invierno hace frío. Pero si van en primavera o en septiembre, pues se puede estar muy bien por allí, ¿no? Entonces ellos empezaron a mover el tema de hacer un geolodía, también tenían sus intereses económicos en Dinópolis, tampoco les voy a decir lo contrario, ¿no? Y empezaron con el Instituto de Estudios Turolenses, ¿no? Que dependía de la Diputación, pero Dinópolis, digamos que era el motor. Y el primer geolodía se hizo en Teruel en el 2005, solamente en Teruel. Bueno, allí es que como tienen tantas cosas bonitas en Teruel, pues en Aliaga es un parque geológico alucinante. En Teruel existe un parque geológico específico con un patrimonio geológico precioso y todo que te enseñan es muy bonito, ¿no? En los años siguientes, hasta el 2008, siguió la misma iniciativa centrada en Teruel. Pero en el 2008 ya aquí tuvimos el Congreso Geológico de España y en Los Corrillos, el Congreso Geológico de España, de toda España, aquí tuvimos un macro congreso en el auditorio, y en Los Corrillos de los asistentes, el congreso es organizado por la Sociedad Geológica de España, que es una sociedad científica, académica, ya hablábamos de que había que tomar esa iniciativa y había que empezar a darle caña. Ya en ese congreso se habló mucho de la problemática que existía con los estudios de geología. No solamente porque no haya geólogos, vamos a ver, yo soy geóloga, si no hay geólogos menos competencia tengo, egoístamente. Solamente creemos que la sociedad necesita tener esos conocimientos porque si no estamos cojos ante un montón de problemas y de desgracias que nos pueden venir y que no nos vamos a enterar, ¿no? Es necesaria la geología en la cultura general de un pueblo, ¿no? Entonces eso lo hablamos mucho en el 2008 y del 2009 ya un montón de otras provincias se animaron. Gente de Alicante, Guadalajara, Huesca, Segovia, Valencia, Zaragoza. Esto, por supuesto, se organiza por grupos de geólogos de manera totalmente altruista y de manera por amor al arte. O sea, aquí nadie cobra, por supuesto, y es más, cuesta dinero porque no se le cobra al público. El público viene de forma gratuita a los geolodías, ¿vale? Eso fue en el año 2009. Y
En 2010 ya la Sociedad Geológica dijo no, vamos a organizarlo bien, vamos a intentar hacerlo para toda España y claro, conjuntamente con la EPET. ¿Qué es la EPET? La EPET es la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, que es otra sociedad científica donde hay muchos geólogos, pero no solamente geólogos. En la EPET fundamentalmente lo que hay son profesores de instituto y hay muchísimos biólogos. Bueno, el perfil de asociado a EPET es mujer, 40 y tantos, 50 años, bióloga, normalmente. Profesora de instituto con muchas ganas de aprender de geología y con muchas ganas de hacer cosas en las aulas con sus alumnos, ¿no? Y el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España. El Instituto Geológico y Minero de España es como el Servicio Geológico Español, digamos, que depende del ministerio, ahora no sé dónde está, antes daba en Industria, luego estuvo en Medio Ambiente, creo que ahora está no sé dónde está ahora. Bueno, por ahí está, es una OPI. En el logo está, pero no me acuerdo. Bueno, será de Agricultura y Medio Ambiente otra vez. Bueno, lo van cambiando de ministerio según cambia el gobierno, o sea que... Está en el de competitividad. Ah, sí, ahora está con BERT, en el de competitividad. ¿La educación? No, en la educación no. El IGME no, es que el IGME es Servicio Geológico. En Industria estaba muy bien. Entendí BERT, el ministro BERT es el de... Ah, no, el otro, ¿verdad? Sí, no, en educación no, el otro ministro. Sí, educación y competitividad, que no sé. Bueno, no sé. Baila. No sé de ahí. El IGME va bailando. No, BERT es de educación, el otro, de Guindo, en el de Guindo ahora. Pero lo cambiarán, no, eso no pasa nada. Entonces, el 22 de abril es el Día Internacional del Planeta Tierra y más o menos se coge una fecha cercana, ¿verdad? Y entonces la FECIT, a partir del 2011, ya la Sociedad Geológica y AEPET se unieron y pidieron ya una subvención a la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, ¿no? Que da dinero para cosas de divulgación científica en general. Bueno, y a partir del 2011, digamos que esto va teniendo cada vez, va siendo más grande, y estos son los organizadores, la Sociedad Geológica, la EPET, el IGME y la FECIT. Organizadores, patrocinadores. ¿Qué pasa? Que en muchas provincias nos tenemos que buscar también la vida para conseguir más dinero por otro lado. Ya les contaremos luego lo que hemos conseguido aquí. En el 2010 hubo 36 geolodías en toda España, con 5.300 personas más o menos, número de asistentes en toda España. Y en Canarias fuimos nosotros los que nos lanzamos a organizar un geolodía con 100 plazas. En el 2011 subieron mucho, 49 geolodías en España con unas 6.000 personas, solo faltó la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y en el 2012, 50 geolodías, 6.500 personas, todas las provincias menos La Coruña y Ceuta. El año pasado, 2013, ya se consiguieron 54 geolodías. Faltó Ceuta el año pasado, pero hay más geolodías. No, Ceuta sí estaba. Ah, Ceuta sí estaba el año pasado. Pues entonces... Desde el 2012 está Ceuta. Vale, es verdad, sí tienes razón. Lo que pasa es que hay más del número de provincias porque en las islas hay geolodías por islas. Si hay geólogos voluntarios, y Ceuta también tiene. Si hay geólogos voluntarios, Gran Canaria, La Palma, El Hierro, el año pasado, Mallorca, Menorca, Ibiza. ¿Vale? Bueno, como verán, esto ya es un mogollón de organización complicada, digamos. De coste complicado de subvencionar. Cada geolodía tiene bastante libertad en cómo lo organiza. Cada grupo de geólogos pues más o menos va diciendo. Pero puede ser, ya se han encontrado con problemas que en una misma provincia puede haber varios grupos que quieren organizar. De manera que ahora ya han organizado mejor las cosas y de cada sitio puede haber varias propuestas y en la Sociedad Geológica junto con la EPET tienen un comité y decide, pues mejor, tú quédate para el año que viene, no sé cuánto, van un poco organizando el tema. Bueno, pues ha habido de todo, geología más historia, en algunos geolodías. ¿Este cuál es? Ese no es Barcelona. Barcelona, exactamente. Geolodía más mar, no se puede, Cádiz. El de Lorca, el de Lorca justo vino después del terremoto de Lorca, un geolodía en Lorca que tuvo mucha aceptación y este es muy divertido. El de Zamora lo que hicieron fue geolodía más vino. Dense cuenta que la uva está totalmente condicionada por el tipo de suelo y el suelo está totalmente condicionado por la geología que hay debajo.
Luego tenemos un grupo, además conocemos los compañeros estos que trabajan, han tenido proyectos en todo el tema de suelos, para el tema de los vinos, de toda la zona de Toro y todo eso. En Gran Canaria ya te dejo a ti. Así. Bueno, hombre, una cosa sí que queríamos puntualizar en el Geolodía 2013, el del año pasado, que es por primera vez todas las provincias, más Ceuta, y además provincias como Baleares y provincias como Canarias, varios geolodías, por eso sumaban 54, pues no nos olvidemos, son 50 provincias, pero fue la primera vez que se consiguieron tener una representación en todas las provincias y encima algunas duplicadas, ¿no? Obviamente por la cuestión insular y Ceuta. Pero lo que sí hay que, yo creo que es de justicia decirlo, lo has comentado antes, pero ahora que ya estamos en la conferencia, de los 8.000 y pico participantes, más de 1.000 solo se lo lleva Geología de Alicante. En Geología de Alicante, ¿vale?, han logrado, hay una facultad de geología, es cierto, con lo cual ya de por sí hay muchos profesores, pero bueno, es una facultad de geología bastante más pequeña que la Complutense en Madrid, y Madrid suele aportar 100 y pico participantes al Geolodía, porque claro, son pocos monitores, ¿no? En Alicante pues han conseguido involucrar a los profesores de instituto, a casi la facultad en pleno, y claro, se juntan el ciento y la madre de monitores, entonces pueden llevar a 1.000 personas, desplazar a 1.000 personas, ¿no?, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y lo que sí comentamos es que bueno, casi es lo típico de este país, ¿no? Que hombre, que obviamente tenemos una serie de las sociedades geológicas, promovido el Geolodía, la EPE, etcétera, pero luego en realidad esto está en manos de la gana que le quieras poner a nivel personal. Es decir, no hay más, no hay más. Y si a nivel personal le quieres poner mucha gana y involucrarte, y en Alicante pues tienen a un fiera, que se llama Pedro Alfaro, que es representante también de la EPEC, y que bueno, pues convence a todo el mundo, es capaz de involucrar a un montón de gente, hacen un montón de historias, porque no solo hacen el Geolodía, hacen la geogincana, bueno, un montón de actividades, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y también además una provincia que ofrece una geología muy rica. Bueno, eso realmente tenemos suerte, lo ofrecen prácticamente todas las provincias, ¿no? Pero que bueno, sí, yo quería un poco resaltarlo, porque es verdad de que pues lo que ocurre en este país, ¿no? Es que por encima de las instituciones están las personas que quieran o no quieran ganas de hacer algo, ¿no? Y bueno, un poco casi es lo que nos pasa aquí en Gran Canaria, salvando las enormes diferencias con lo que acabamos de comentar en Alicante, ¿no? Este es el 5º año que vamos a celebrar el Geolodía, ¿no? Lo llevamos desde el primer año que la Sociedad Geológica lo propuso a todas las provincias. Nosotros nos sumamos, ¿vale?, como Las Palmas, y dentro de Las Palmas el Geolodía en Gran Canaria, ¿vale? Y todos estos años, los 5 años, desde el 2010 al 2013, que es el que vamos a repasar ahora, más este año 2014, lo hemos organizado siempre las mismas personas. Es decir, dentro del grupo de geología de terreno volcánico, pues lo dirigimos Mari Carmen y yo, y luego nuestros chicos que trabajan con nosotros. Y claro, ¿qué pasa? Pues que estamos quemados, no hay relevo, ¿no? Entonces, esa es una pena porque lógicamente pues no puede estar siempre las mismas personas haciendo lo mismo, porque obviamente también tenemos otras tareas, y como comentó antes Mari Carmen, organizar el Geolodía nos lleva muchísimo tiempo. Luego nos da muchas satisfacciones en el campo, ese día con la gente, viendo cómo la gente disfruta y aprende, y evidentemente es por lo que estamos, ¿no? Pero obviamente, pues claro, lo lógico es que hubieran relevo en estas actividades, o que hubiera mucha gente involucrada, ¿no? Y lamentablemente pues no es así, y pues no lo logramos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el problema, ¿no? De que por eso van a oscilar. Sería ideal de que también en el 2014 estuvieran otra vez todas las provincias representadas y el diferente insular. No sé cómo será el número final, pero todavía, si vamos a la página web de la Sociedad Geológica de España, hay provincias que todavía no están perfectamente delimitadas, pues porque a lo mejor, pues si lo llevan organizando varios años seguidos, pues dicen basta, los mismos organizadores, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pues seguiremos. Bueno, pues dicho esto, nos centramos ahora en los días de Gran Canaria, ¿vale? También tenemos que comentarlo, porque eso es cierto, es decir, que los Geolodías desde el 2010 al 2013 nos hemos autofinanciado con un remanente que quedó del Congreso Geológico de España, que organizamos nosotros en 2008, como comentó Mari Carmen, ¿no? Entonces, bueno, la FECIT da, yo no recuerdo bien, pero hasta el año pasado tocábamos más o menos unos 400 euros por geolodía.
¿vale? Es decir, me parece que da para toda la actividad, eran como 15.000 euros, pero para toda la actividad, ¿no? Con lo cual, pues, si reparten por geología, toca nada, una miseria, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hasta el año pasado siempre hemos renunciado a ese dinero porque tirábamos de este. Como este se agotó, pues este año tendremos que tirar, por lo menos para pagar las guaguas, evidentemente, y lo que sea, pues tendremos que bueno, hemos conseguido las guaguas por el Cabildo, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, que las subvenciones pues, son poquitas y hay que irlas buscando. Y bueno, hasta el 2013 pues nos autofinanciamos siempre a través del dinero del remanente. También es verdad que somos de los geologías más rácanos, porque solo movemos 2 guaguas, porque no podemos mover más, porque claro, somos 2 monitores, no podemos llevar a 500 personas, porque si llevamos a 500 personas atendemos a, pues eso, a 50, 60, 70, no podemos atender a más. O sea que es imposible, ¿no? El año pasado, como veremos, que no hubo desplazamiento de guagua y fue por las canteras, pues sí pudimos aumentar el número de personas, ¿no? Pero tampoco mucho más. Es que claro, cuando 2 personas hablan, cuando somos 2, 3 personas a hablar, pues que llevar más personas al final es sinónimo de que se aburran y entonces no logras lo que se quiere con la geología, ¿no? Y también nosotros ponemos los folletos, los geoguías, los ponemos en la web y le pedimos a la gente que los baje y los impriman ellos. En otros sitios les dan unos folletitos en papel ya satinado y bien y tal. Bueno, pues nosotros decimos, mira, tenemos dinero para pagar las guaguas, pero nada más. El resto, la comida, el bocata y el folleto te lo tienes tú que imprimir. Y lo cierto es que la gente lo lleva, lo lleva impreso, mucho más que cuando lo pedimos a los alumnos en primero. Eso con diferencia. Vamos. Bueno, pues vamos a pasar simplemente un poquito, ¿vale?, de los 4 geologías que hemos hecho y comentar un poco el de este año, ¿no? El primer geología, pues todavía no, como no estaba muy bien la iniciativa, ¿vale?, pues nosotros nos aventuramos y enseguida nos pusimos, pero veréis que no le pusimos un título llamativo, ¿no? A partir de entonces ya los títulos, pues también fue la sociedad nos dijo, oye, hay que buscar unos títulos a nivel nacional, porque hasta entonces poníamos con el nombre del barranco o lo que fuera, ¿no? Por eso el geología del 2010, pues se llama estrictamente como los 2 sitios donde fuimos a Tamar Aceite, ¿vale?, a ver unas lavas que venían de la cumbre de la isla de un volcán que era como el Teide, entraba en el mar y se transformaba y nos marcaban un nivel del mar que ahora está a más de 100 metros por encima del nivel del mar actual, ¿no? Y eso es algo evidentemente pues que lo tenemos aquí, al lado de la ciudad, y la gente desconoce, y bueno, también te da idea de cómo la naturaleza pues baja y sube los niveles del mar sin necesidad de la intervención del hombre, ¿no? Que ahora está siempre muy de moda lo del cambio climático y el ascenso del nivel del mar. No solo lo va el hombre el que genera los ascensos del nivel del mar, lo genera la propia Tierra, la dinámica terrestre. En el 2011 ya le pusimos un título, empezamos a poner así títulos más significativos y le llamamos un gigante derrotado, paseo por las entrañas del volcán Roconublo. ¿Por qué le llamamos un gigante derrotado? Porque ese volcán fue como un Teide. En una época, en el Plioceno, que llamamos hace unos 4 millones de años, pues llegamos a tener un volcán tan grande como el Teide, del cual evidentemente hoy nos quedan solo los residuos que los geólogos podemos componer como piezas y más o menos recomponer y ver cómo era, ¿no? Por eso le llamamos así. El número de asistentes siempre son 2 guaguas, hasta 100 personas, menos ya digo que en el 2013. En el 2012 nos fuimos a pasear por la costa norte de Gran Canaria, ¿vale? Y le llamamos pues, Entre el Fuego y el Mar, un paseo por la costa norte de Gran Canaria, porque evidentemente, como estamos en archipiélagos volcánicos, la construcción de las islas siempre es una disputa entre la construcción volcánica y la destrucción marina. Siempre, y lo comentó Mari Carmen al inicio, ¿no? Normalmente a la geología y a los geólogos se les recuerda cuando truena. Es decir, nombramos a Santa Bárbara cuando truena y deberíamos tener a Santa Bárbara fijo, ¿no? Entonces aquí en Canarias, en el 2011, tuvimos una crisis volcánica en el Hierro y entonces los geólogos, bueno, salimos hasta debajo de las piedras, supieran o no supieran la vulcanología, que esa es otra historia, pero bueno, teóricamente éramos bastantes geólogos los que supuestamente podíamos hablar del tema, ¿no? Y siempre la gente y se involucró ahí, ¿no? El volcán, la sensación esa de que puede ser dañino, de que puede ser peligroso. Obviamente un volcán es un fenómeno de naturaleza que desprende mucha energía y hay que tener cuidado con él, obviamente. Pero es más vistoso que otra cosa. Y desde luego, una vez pasada la erupción, un volcán lo que te ha dado es nutriente, sea al medio marino o sea al medio evidentemente continental. Te ha ganado terreno, si es una isla, un volcán te va a terminar ganando terreno al mar, te va a construir la isla sobre la que, bueno, pues asienta, entre otras cosas, esta facultad. Y el mar no, el mar siempre tiende a erosionar.
El mar siempre tiende a destrozar esa isla, a irla poco a poco reduciendo, erosionándola, ¿no? Entonces, esa excursión la planteamos así, decir, oye, que el bueno de la película, en una isla, en un archipiélago volcánico, el bueno de la película es el volcán. No en el momento que trae en erupción, que ahí, en fin, ¿vale? Pero una vez que pasa la erupción, es el bueno de la película, porque es el que construye el archipiélago. Y gracias a él tenemos todos los ecosistemas que conviven en este archipiélago, ¿vale? Ecosistemas, algunos de ellos únicos, sean terrestres o sean marinos, ¿vale? Y finalmente, el año pasado, pues hicimos un paseo geológico urbano, que lo había hecho ya Alicante en su día, y por eso nos inspiramos y nos gustó, ¿vale? Es decir, bueno, venga, no hace falta guagua, podemos entonces aumentar más la participación y vamos a ir por la gente, la mayoría de la gente de la ciudad de Las Palmas, mucha gente que vivía en las canteras, bueno, que vive en las canteras, en el entorno de la isleta y tal, se apuntó y evidentemente descubrió un entorno que no conocía. Sí, conocían los topónimos, conocían la barra de las canteras, pero no sabían cómo se había originado la barra. Cuando le explicamos, la barra era la antigua playa de las canteras. Evidentemente, en una época anterior, pues evidentemente les gustaba y bueno, pues les estuvimos explicando un poco cómo se originó la isleta, cómo se originó la playa de las canteras, la barra de las canteras y el rincón. Y bueno, pues tuvimos ahí 130 participantes. Y más, porque íbamos recogiendo la gente, sí, que estaba en la playa. En la playa también se iba apuntando gente. Iban agregando. Sí, Bueno, sí. teníamos alrededor como parecíamos los papahuevos y detrás la gente. Bueno, aquí era un poco, pero ya lo hemos explicado, simplemente al final siempre pues tenemos una serie de fotos, como comentamos, que estas sí que las tenemos exclusivamente en la web nuestra de Geobol. Los folletos, todas las geoguías están en la Sociedad Geológica, los de Gran Canaria y los de todas las demás provincias, de todos los años, está allí. Entonces, bueno, pues esto fue lo que vimos en el 2010, que ya hemos comentado. En el 2011, pues nos fuimos a ver, pues eso, el gigante derrotado del Roque Nublo, ¿vale? Y ver un poco cómo se construye un volcán y cómo luego se destruye y cómo, bueno, pues nos quedan las raíces del volcán. Esta era una chimenea de ese antiguo volcán Roque Nublo, que es Risco Blanco, ¿vale? Entonces, bueno, pues cómo podemos ir reconstruyendo y lo que involucra, evidentemente, en la historia geológica de un área, ¿no? Y, por tanto, el conocimiento de los posibles potenciales peligros volcánicos futuros, ¿no? Conociendo los pasados. Esta fue cuando nos fuimos a la costa norte de Gran Canaria, que fuimos desde las Cuevas del Guincho hasta el Salinas Bufadero andando. La Salina Bufadero es aquí, donde hay una salina artesanal, que es muy bonita, y luego ya nos fuimos a ver unos depósitos de tsunami de hace unos 800.000 años, cuando un flanco de la isla de Tenerife se deslizó, se metió en el mar y provocó un tsunami que chocó contra nuestras costas y nos provocó esos depósitos. Lo vimos ahí en Agaete, ¿vale? Y este es el del año pasado, que bueno, fuimos parando, tuvimos 5 paradas, es uno de los que más paradas tuvimos, ¿vale? Y fuimos paseando desde la puntilla hasta acá, hasta el rincón, y fuimos paseando por toda la playa. La verdad es que sí, las pintas era la gente en bañador y tal, y de repente llegaba gente con gorra, mochila, en fin, que la verdad es que fue un poco cantejón. Fue divertido. Estuvo bien, sí, pero vamos, que era un poco así en el barranco. Sí, aquí en Boca Barranco. Por Boca Barranco para arriba, el barranco de Tamaracete, sí, un poquito, para ver los sedimentos de la formación detrítica de Las Palmas. Ese es el que hace el meandro enorme, sí, donde exacto. estuvo el puente. Sí. Bueno, entramos por el puente, por debajo del puente hacia arriba caminando. Cuando se quiso hacer el parque musical. Efectivamente. Exacto. Sí. En fin, entonces, bueno, pues estuvimos viendo eso. Explicamos también en esto cómo la geología condicionó la construcción de la ciudad, lo que se llama ciudad baja, ciudad alta. Uno está en unos depósitos sedimentarios, otro está en otra. El propio istmo, cómo al construir la ciudad cambia totalmente las características, cómo podemos tener un puerto gracias al nacimiento de la isleta, cómo podemos tener playas donde el mar debería de tener un acantilado, pero evidentemente la isleta genera una zona de bahía. En fin, estuvimos explicando todo eso, ¿vale? Y este año, que ya con lo que acabamos, ¿vale?, nos vamos a ir al barranco de Azuaje, que es un barranco espectacular, muy bonito. Además, lo bueno es que pasear por ese barranco, pues aunque pegue mucho el sol, no hay problema, porque estamos siempre, bueno, la mitad de las paradas van a estar en la zona de alta densidad de vegetación en el barranco, y la otra mitad ya en el cauce bajo, y ahí ya no hay tanta vegetación. Pero pasear por la zona esa alta, pues como el barranco lleva agua,
Vale, entonces te da esa sensación de frescor y siempre estás bajo una cobertera vegetal, pues la verdad es que va a ser un paseo, esperemos que muy agradable. Y este año, porque siempre lo que hacemos siempre en Gran Canaria, lo que hemos hecho desde el año 2010, es ir generando siempre en la geoguía un apartado inicial introductorio. En el 2010 fue la génesis de todas las Canarias, en el 2011 fue la evolución explícitamente Gran Canaria, en el 2012 fue de las construcciones y la interacción agua y magma, en el 2013 fue lo que comentamos de la bahía del Confital, etcétera, y en este 2014 por lo que vamos a hablar es un poco del agua en Canarias y la evolución del acuífero insular Gran Canaria. Nos explicará Mari Carmen, porque es un recurso evidentemente vital, sin él no se sustenta la vida, y que bueno, lamentablemente veremos cómo en esta época, no hace tanto, hace unos 2000 años, que eso en geología es nada, pues teníamos las aguas subterráneas a grandes cotas, porque estos depósitos petrificados carbonáticos nos van a decir dónde estaba el agua, dónde salían los manantiales en esa época, y claro, si lo comparamos dónde salen los manantiales de ahora, pues la verdad es que, en fin, nos quedamos un poco así fastidiados, ¿no? Y bueno, y haremos este camino a pie, iremos viendo esa interacción, ¿vale?, de agua subterránea, depósitos carbonáticos y un volcán, una erupción de hace 2000 años del volcán de Dorama, ¿vale? Y bueno, pues simplemente ya para acabar, lo que queremos es decir que obviamente no somos nosotros dos solos, hoy estamos aquí hablando y los otros están trabajando. No han podido venir porque tenían muchos líos, ¿no? Pero bueno, nuestro grupo está aquí, Alejandro, Esmeralda, Gema, Pilar y Tatiana, que es nuestro grupo Geobol, y evidentemente sin ellos pues nosotros no podemos hacer nada. Lamentablemente se nos están yendo, pues porque eso no, está un llanto que podríamos decir todos los grupos de investigación de todo el país España, pero es la realidad, es decir, lamentablemente no tienen continuidad, y bueno, pues ya Pilar se nos ha ido y Esmeralda también se nos ha ido prácticamente, es decir, que siguen colaborando en lo que pueden, pero obviamente ya si no tenemos modalidad de financiación, pues lo que hay. Y listo. Esto era así por mí. Cualquier pregunta que queráis, Yo tendría que hacer 1000. las intentaremos resolver. Yo tengo una cierta experiencia en este tipo de cosas. Yo me hice todo lo que es la cumbre nueva de La Palma, la de la ruta de los volcanes, Sí. hace años, organizada por Jesús Martínez. Y bueno, quiero decir que me resulta fabuloso el conocimiento de la geología de nuestra... Pues además debe haber una diversidad tremenda, ¿no? Y a mí me encantaría ver los parques nacionales, pero una ruta, o sea, seguir, por ejemplo, el de Lanzarote, o el Parque Nacional de las Calderas Taburientes, ¿sí? Mediante un conocimiento con gente que lo conozca. Por otra parte, quería decir que la geología es una cosa, como ustedes muy bien dijeron al principio, se nos ha ido robando, porque las razones que sean, se le ha dado mucha mayor trascendencia, creo yo, a la biología, Sí, es así. cuando realmente la biología te hace poner delante de algo maravilloso que es el mundo vivo, pero la geología te pone delante del mundo mineral, del mundo de los fenómenos que dieron lugar luego a que se pudiera formar los Es que seres. además es que vienen así. Sí, sí. Quiero decir, sin un medio físico conocido, la biología te queda un poco en el aire. Si tú conoces Sí, la geología, vamos. pones la biología dentro. Yo creo que acabo de decir ahora que si no hay una gran sustracción, creo que es importantísimo lo que nos han quitado, porque ahora el resultado que ustedes están teniendo en algún caso a chicos que se les marchan, ¿no? Gente que se les puede ir yendo, pero claro, es que, y ya voy a acabar enseguida, pero es que si a la gente no se le enseña su entorno geológico, que iba a decir histórico, no, sino su entorno ancestral, pues va perdiendo interés. Y finalmente acabo diciendo que yo en su momento fui profesor de ciencias naturales, cuando era de primero a octavo de GB y tal, y claro, yo como biólogo, un año, mi departamento en segundo, en tercero de BUP, me metieron, segundo, podría ser, bueno. Tercero. Primero y tercero. El departamento dictaminó que había que empezar por la geología. Y yo no tenía ni idea.
O sea, me costó estudiar geología, que es ¿sabes? Entonces, al siguiente año, empecé por la biología. Claro. Claro, es lógico. Es que es normal. Imagínate lo que es empezar a aprenderse unos conceptos que no... Cosa curiosa. Hay dos cosas que es lo más difícil de aprender en geología, es el concepto de tiempo y el concepto de espacio. Cambiar tu mente para tú pensar que nuestro planeta tiene 4.500 millones de años y que los geólogos te hablamos antes de ayer, ayer, una erupción de hace 2.000 y pico años, eso la mente de las personas normales les cuesta muchísimo. Cuando yo doy clase en primero, ¿no? Aquí, y a mí me gustaría conseguir que mis alumnos adquirieran ese concepto de que somos lo último que ha venido de muchísimos millones de años. Ese es el concepto tiempo, ¿no? El tiempo profundo que le llamaba Lair. Pero luego también está el concepto espacio. Es decir, los biólogos pueden trabajar pues con un ecosistema o con una plantita o con un animalito, lo que sea, que tú lo tienes, lo miras, está aquí, está vivo en este momento. El pasado no existe, si acaso los que hacen paleontología, que ya son medio geólogos, ¿no? Entonces, el concepto espacio, que en geología te estamos hablando, pues como la zona de subducción andina, pues llega desde la punta abajo de América del Sur hasta la punta arriba de Canadá, ¿no? Y entonces, como a la gente le cuesta muchísimo esos dos conceptos, ¿no? Y son dos conceptos que quizás si lo coges en niños pequeños, que nos cogían en primero de BUP, yo es que soy de BUP, a mí me cogió un gran profesor en primero de BUP, y unos grandes profesores en tercero de BUP, que teníamos ciencias naturales en primero y en tercero, ¿no? Sí. Y de Isabel de España hay muchísimas geólogas, porque teníamos un gran profesor, que era don José Ortega. Pepe Ortega, que era una persona que había estudiado una carrera mixta que se daba en la Universidad de Granada, que eran geólogos, pero que se especializaban en enseñanza, y entonces daban mucha biología. Y entonces, vamos, nos cogíais geólogas de Isabel de España, pero muchas. Bueno, muchas, como hay 6, 7, bueno, ya va bien, ¿no? Entonces, yo creo que deberías comentar un poquito. Sí, bueno. En el Jardín Canario hicimos la publicación, mi primera publicación con él y era de genética hasta que me... Sí, pero dando clases él era de geólogo biología en su origen, pero acabó en otra... Bueno, era de ciencias naturales. Sí, era de ciencias naturales. Comenta un poco lo de los parques nacionales, porque creo que sí merece una respuesta. No, realmente casi también un poco antes para enlazar, es decir, yo suelo definir a la geología, se lo digo a los alumnos de primero, es decir, la geología es aquella ciencia que estudia cualquier proceso natural, sea físico, químico, biológico, que ocurrió en el pasado. Es decir, cualquier proceso que pensemos ahora mismo, la vida, la reproducción, la meteorización, la gravedad, cualquier proceso físico que está pasando hoy, ¿vale? Cuando pase dentro de 1 millón de años se ha convertido en una piedra. Y esa piedra la estudiamos los geólogos. Luego, la geología es la única ciencia que, además de tener el método científico, aúna el método historicista. Porque tenemos que ver de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿vale? Y eso está todo registrado, todo está registrado en las rocas. Todo, absolutamente, cualquier proceso natural que pensemos. Es decir, por eso la geología no puede estar desligada ni de la química ni de la física de biología, y viceversa tampoco debería de estar. ¿Por qué? Porque la Tierra es un solo sistema, interactúan todas las capas de la Tierra, la biosfera, la atmósfera, la geosfera, la hidrosfera, todas interactúan en el momento actual y en el momento pasado. Y esa interacción del momento pasado la tenemos reflejada en la roca. Luego, si queremos ver cómo era la biología actual pasada, la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera, etcétera, tenemos que acudir a la roca. Igual que dentro de 1 millón de años, lo que está pasando ahora lo veremos también acumulado en la roca. Así que ese concepto es algo que debemos de tener en cuenta porque es muy importante, ¿vale? Sin embargo, lo que estábamos comentando, es decir, mismo de los parques, y es curioso, ¿no? La ruta de los volcanes en La Palma es lo que se llama Cumbre Vieja, y es lo más moderno de la isla de La Palma. Y Cumbre Nueva está en la zona de Tauriente, que es lo más viejo de la isla. ¿Por qué el topónimo está al revés? Pues porque Cumbre Nueva fue lo último que se forestó, y Cumbre Vieja fue lo primero donde se plantaron. Es decir, evidentemente la biología en este país tiene una implantación muchísimo mayor que la geología. Y yo siempre se lo digo con envidia
con envidia sana, nunca lo digo como reproche, jamás lo digo como reproche, lo digo como envidia sana. Es decir, de alguna manera en los institutos, ¿vale?, la docencia de los institutos en ciencias naturales, masivamente, aquí en Canarias hicimos un estudio no hace mucho, era casi el 80% de formación biológica. Y lógicamente, un biólogo donde además en el entorno de Canarias no hay facultad de geología, pero sí de medicina, sí de veterinaria, sí de biología, pues lógicamente esos profesores que tienen formación biológica y que en los entornos de las dos universidades en Canarias no hay carrera de geología, pues tienden a dar biología. Es que es algo lógico, es algo que no se puede reprochar. Aunque volvemos al inicio, es decir, si esto fuera Alemania, eso no pasaría. ¿Por qué? Porque en el boletín oficial del Estado, ¿vale?, y en el boletín oficial de Canarias pone, entre otras cosas, que hay que usar el microscopio petrográfico. Y yo a mis alumnos siempre le he preguntado alguna vez si alguna vez han visto un microscopio petrográfico. Todavía no me ha venido ni uno. En 20 años de docencia que llevo aquí, todavía no me ha venido un solo alumno a Ciencia del Mar, un solo alumno que me haya dicho: yo vi un microscopio petrográfico antes de entrar en esta aula. Sin embargo, microscopio biológico, todos. Bueno, pero eso es así, esa es la realidad. Por eso es lo que comentamos de las urgencias de geología. Luego lo de los parques, pues en el 2008 sí que hubo en el seno de la Sociedad Geológica de España, en el congreso que organizamos, sí hubo varias excursiones a parques nacionales. Una dirigida por Juan Carlos Carracedo a los volcanes de Tenerife, del Teide, etcétera. Otra dirigida por los compañeros de La Palma, de los compañeros de la Universidad de La Laguna, en la caldera Taburiente. Y el año pasado hubo un geología organizado por ellos en la caldera de Taburiente, en La Palma, sí, en Taburiente. Vale, entonces, claro, lo lógico, pues efectivamente, es tirar de esos recursos, que para eso son parques nacionales, y evidentemente mostrar la geología de esos parques nacionales, porque además merece la pena, ¿no? Y bueno, pero es lo que decimos, es decir, nosotros trabajamos fundamentalmente en Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Lanzarote. Si yo no me veo capaz de organizar un geología en La Gomera, porque sí, la conozco geológicamente, pero no he trabajado a fondo. Entonces me imagino que pues algún compañero... Es puramente biología. Sí. No sé si habrá aspectos geológicos del Parque del Guerrero. Totalmente. Seguro que sí. Totalmente. Pero vamos, que yo pienso que es más... No, pero... inmediato el tema biológico. Sí. Es el que lleva el vistazo. Sí, pero lo cierto es que efectivamente el Parque Garajonal se trata como si fuera, pues eso, un parque biológico, como si pudiéramos estar, en la cornisa cantábrica. Y no, es decir, el ecosistema es totalmente diferente, pero no solo por la latitud en la que estamos en Canarias, sino porque el sustrato es totalmente diferente. El sustrato. La supervivencia totalmente. De esa especie fósil. De hecho, toda la laurisilva que estaba en el Mediterráneo ya no existe en el Mediterráneo. La laurisilva. La laurisilva no existe en el Mediterráneo, existe aquí. Porque la fósil. geología evidentemente ha hecho el movimiento de la tectónica de placas. Lo lamentable... Y ha ido moviendo. Que no sé si en los institutos estas cosas No. se les hace tanto énfasis. Pero evidentemente, claro que Garajonal tiene un sustrato geológico diferenciador. A mí se me ocurre una cosa. Yo recuerdo haber pasado por algún sitio en donde estás viendo una colada, aquello, ¿cómo se llama cuando es una cosa muy seca? Bueno, no ves apenas... La escoria, el mal país. No ves una hierba, no ves nada, y de repente, o al revés, una zona bastante meteorizada, viniendo por La Palma se ve eso, una zona bastante meteorizada, colada volcánica, pero bastante meteorizada, y de repente... una cosa totalmente, una lengua totalmente... Negra, sin... Sí, entonces dice, pero esto fue una colada... Que vino después. Que vino un montón de... Y no está meteorizada. Bueno, entonces, para aprender el tiempo geológico quizá, este tipo de situaciones son bastante intuitivas. Es las que usamos, es las que intentamos usar, vamos. Y lo del lago, el lago del agua, ahí arriba en La Palma, que fue una cosa para mí... no sé cómo se llama el sitio. Sí, la caldera Taburiente. En la caldera Taburiente, ¿no? Me imagino. No, en la Cumbre Vieja. Ah, vale, sí, que hay varios conitos, sí. El de la erupción de San Juan, si no mal recuerdo ahora, ¿no? O San Antonio. No recuerdo, sí, hay un volcancito que... O sea que aquí fue famoso el volcán de San Juan. Sí. Fue famoso para niños de mi edad de aquel tiempo. Se oía hablar a la gente del volcán de San Juan, ¿no? Porque fue lo del Teneguía, pero el volcán de San Juan yo de pequeñito recuerdo oír nombrar a la gente. No vamos a decir los años por si acaso. Adelina, que Cristina Miró y el Instituto Geológico y Minero pertenece al Ministerio de Educación. Sí. Ahora en educación, o sea que yo estaba
No me estaba yo equivocando Una tanto. cosa, las Islas Canarias, todas ellas o partes, no podrían ser consideradas parques geológicos. O sea, ¿en Canarias existe algún parque geológico? Hablaban de Teruel, ¿no? ¿O qué había que hacer? Sí, Bueno, el Teide, están, cuenta tú la bueno, experiencia. a ver, los geoparques, que es una figura, ¿vale? En Canarias aún no hay ningún geoparque, ¿vale? Se está intentando luchar por alguno que otro, pero por ahora no. El geoparque, de todas formas, es una figura que entra en una red de parques europea, ¿vale? Pero no es una figura estrictamente de protección como es un parque nacional, sino una figura de divulgación y educativa, ¿no? Entonces, bueno, Canarias es un laboratorio volcánico por excelencia, es decir, vamos a ver, Canarias es el segundo archipiélago volcánico mejor estudiado del mundo, y no por españoles solo, que hemos puesto nuestro granito de arena a los diferentes grupos. Fundamentalmente los primeros grupos venían de la Universidad Complutense de Madrid, dirigidos por el profesor Fuster. Pero es que aquí ha pasado el padre de la geología, Charles Lyell, pasó por aquí, porque en el camino de los naturalistas, en el camino de Europa a América, escala era Canarias, y evidentemente Canarias tiene una geología tan vistosa, volcánica, punto de vista, que es impresionante. También es la típica anécdota en Canarias que se cuenta, es la de la controversia. En geología hay toda la ciencia evoluciona a base de controversia, y en geología una controversia brutal era entre los que se llamaban los neptunistas y los plutonistas. Los neptunistas eran una gente que creía que todas las rocas, o la inmensa mayoría de las rocas, procedían de la precipitación mineral en condiciones marinas. Es decir, que todas las rocas nacían en el fondo del mar y que luego las presiones litostáticas, etcétera, las presiones en la corteza, ¿vale?, ponían las rocas en superficie. Pero todas nacían bajo el mar y por estrictamente precipitación química del agua de mar. Y los plutonistas defendían que había tipos de rocas que procedían de la fusión del magma, ¿vale? Algunas de ellas, ¿vale?, procedían de la fusión del magma. No es que los neptunistas negaran los volcanes, porque había volcanes activos y se veían, ¿no? Pero sí que negaban la mayor y la inmensa mayoría de las rocas antiguas, ¿vale?, no ligada a un volcán actual, a un volcán que se encuentra en erupción, decían que eran marinas. Bueno, pues uno de los más acérrimos defensores del neptunismo vino a Tenerife, y después de su estancia en Tenerife se hizo acérrimo defensor del plutonismo. ¿Por qué? Porque en cuanto vio el Teide, vio esas lavas cayendo del Teide, aunque no es un volcán que estaba en erupción, pero se veían las lenguas de lava surgiendo del volcán, se veía el volcanismo ahí, tal cual, pues no le quedó más remedio que aceptar, evidentemente, que los plutonistas llevaban razón, ¿vale? Y se hizo acérrimo von Buch, ¿vale? Se hizo acérrimo plutonista. Es decir, que Canarias ha jugado un papel muy importante en la evolución de las ideas en geología, pero muy importante. Y hay términos científicos como caldera, que es de ámbito internacional y que surge por la caldera de Taburiente, donde la definen por primera vez, una caldera volcánica, y es un topónimo de aquí, es decir, una terminología local. Nosotros siempre decimos que es una pena que luego, bueno, pues España siempre hemos tenido una historia con la ciencia que no nos hemos llevado de la mano, por decirlo suavemente, ¿no? Y bueno, pues al principio del siglo XX empieza a surgir una superpotencia mundial que se llama los Estados Unidos y que tiene un laboratorio volcánico, ¿vale?, natural, igual de bueno, porque yo no voy a decir mejor, aunque allí evidentemente el volcán está en erupción continuamente, pero se llama Hawái. Claro, esa potencia mundial que se llama Estados Unidos pone en Hawái todo el dinero habido y por haber para hacer evolucionar la vulcanología, y a partir de entonces, cuando hablamos de unas lavas concordadas, le llamamos lavas pajoejoe. Cuando llamamos lavas así en escoria, que aquí el término es mal país, le llamamos AA. Cuando en vez de decir jameo, pues es el skylight. Es decir, que la terminología ya se hizo más anglosajona cuando hasta entonces era una terminología latina, derivada de los italianos, evidentemente, y de aquí de Canarias. Es decir, que Canarias ha jugado un papel... Sí, Canarias, el primer observatorio más antiguo es el vesuviano, el más antiguo de todo el mundo, ¿no? Canarias jugó un papel importantísimo en la evolución de las ideas en vulcanismo y, evidentemente, por tanto, en la evolución de las ideas en geología. Todas nuestras islas, cualquiera de ellas es un laboratorio, y cualquiera de ellas tiene partes espectaculares desde el punto de vista geológico, ¿vale? Es decir, que eso es incuestionable. ¿Le damos esa importancia? Lamentablemente no. ¿Quién es el culpable? Yo siempre digo lo mismo, empezamos a ser los geólogos, que no lo hemos sabido hacer. Yo siempre digo que nunca hemos tenido en España un Félix Rodríguez de la Fuente.
No lo hemos conseguido y bueno, pues vamos a ver si con los geolodías conseguimos cosas y nos ponemos todos un poco las pilas e intentamos cosas, pero lo cierto es eso, es decir que bueno, es lo que hay. Sí que sería interesante respecto a lo de los geoparques y todo esto. A mí me gustaría que contara bueno, lo de la experiencia Tenerife, sí. del Teide como patrimonio de la humanidad, porque él lo vivió en primera persona. Sí, el Teide fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2008, si no mal recuerdo. Creo que sí, que fue también en el 2008 pasó todo. Sí, fue en el 2008 cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad. Bueno, nosotros, encabezado por el profesor Juan Carlos Carracedo, teníamos un proyecto, ¿vale?, que estaba financiado por la Caja de Canarias, la Caja Canaria de allí de Tenerife, o sea, no era un proyecto financiado por el Ministerio, sino por Caja Canaria, porque Caja Canaria había organizado una serie de exposiciones que se llamaban Canarias, Volcanes en el Mar, y el profesor Carracedo, en vez de cobrar por esas exposiciones, pidió a Caja Canaria: oye, subvencióname un proyecto de investigación, que queremos estudiar el Teide. Y gracias a ese proyecto de investigación llevábamos trabajando en el Teide, ya llevamos 3 años en ese momento. Y bueno, pues en ese momento surge la iniciativa por parte de la clase política en Tenerife de intentar declarar al Teide como Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO tiene varios ítems para declarar Patrimonio de la Humanidad. Tiene los ítems humanos, que son del 1 al 4, y los ítems naturales, que son el 5, 6, 7 y el 8, si no mal recuerdo ahora, esto ya hace años, pero creo que era así. El 5 y el 6 tiene carácter eminentemente volcánico y el 7 y el 8 tiene carácter eminentemente, 5 y 6 biológico y el 7 y el 8 eminentemente geológico. Si vamos a la página web de la UNESCO y vemos por qué ítem declararon al Teide, veremos que fue por un ítem geológico. Sin embargo, si vamos ahora mismo al Parque Nacional del Teide, seguimos viendo libros en el centro visitante sobre el Edelweiss, sobre los muflones, sobre lo que quiera, y no sobre los volcanes. Y tenemos un libro editado precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente, Parque Nacional, la red de Parque Nacional, sobre el Teide. Y Caja Canaria nos editó libros, decía, hay muchos libros, decía, el Teide ahora mismo se conoce muy bien, gracias a los trabajos fundamentalmente. Yo tuve la enorme suerte de participar, pero lo encabezaba el profesor Juan Carlos Carracedo del CSIC. Sí, se conoce muy bien, y sin embargo, hoy en día se sigue negando la mayor. Todavía hay mucha gente que dice que el Parque Nacional del Teide es por su, evidentemente, interés biológico y tal, que lo tiene. Y la anécdota es que, bueno, en una última reunión de los de la UNESCO, que era gente que venía de Inglaterra y de Francia, fundamentalmente, pues nos reunimos en una mesa enorme sobre tal, y empezó la gente a exponer por qué creía, los diferentes grupos que habían sido invitados por parte de la UNESCO, porque creían que debía de ser el Teide declarado Parque de la Humanidad. Nosotros nos habíamos fijado que isla volcánica intraplaca, es decir, una isla en el interior de una placa, con volcanes declarados Parque de la Humanidad, estaba ya Hawái. Entonces nosotros lo que intentamos decir, demonios, tenemos que buscar en qué nos diferenciamos de Hawái para hacerles ver que merece la pena declarar al Teide Patrimonio de la Humanidad. Porque si no, nos van a decir, ya existe esa figura de volcán en el interior de una placa, ¿vale?, en Hawái, que es el Kilauea, Mauna Loa, toda esa zona, ¿no? Entonces buscamos evidentemente los aspectos geológicos, ¿vale? Pero claro, ahí cada uno expuso, había gente que exponía que es que el Teide, la belleza del Teide cuando se le mira con una luz y tal, claro, la UNESCO dice, mira, perdone, a ver, si yo le pregunto a un siciliano cuál es el volcán más bonito del mundo, me dice el Etna. Si se lo pregunto a un napolitano, me dice el Vesubio. Si se lo pregunto a uno de Java, me va a decir pues allí tienen ciento y la madre. Es decir que, a ver, eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar datos objetivos. Y cuando nosotros llegamos con nuestro mapa geológico de Tenerife y dijimos, bueno, pues en el Teide hay una serie de evolución geológica que permite tener una serie de rocas que no la tenemos en Hawái y que por tanto nos hace diferenciador. Pues literalmente, a lo mejor pecaron de un poco de mala educación, pero literalmente hicieron esto. Tiraron todo lo demás y nos dijeron, espacio, pongan ese mapa aquí encima de la mesa y empecemos a hablar. ¿Vale? Y más o menos se pudo lograr algo. Por supuesto, luego está todo el movimiento, supongo, administrativo, político, de dar la barrila, hacer lobby, etcétera. Pero el argumento científico de peso fue ese. Y nosotros lo expresamos de forma más o menos sencilla, diciendo, bueno, Hawái es como si tú vas a un museo o una pinacoteca. Entonces en Hawái, ¿vale?, tienes la mejor colección del mundo, vamos a suponer, ¿vale?,
yo qué sé, del cubismo. ¿Vale? Es decir, tienes la mejor pinacoteca del mundo del cubismo, pero te ha faltado el impresionismo, te ha faltado tener cuadros del impresionismo, del Renacimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el Teide tenemos de todo. Tenemos representación de los diferentes tipos de rocas que se pueden dar en un contexto intraplaca. Nuestro volcán es más chiquitito. Nuestro volcán tiene menos erupción y es mucho menos activo que Hawái. Por eso tenemos menos cuadros cubistas, pero tenemos un poquito de todo. Bueno, entonces fue un argumento que, bueno, pues tuvimos la suerte de que gustó y se aceptó. Y claro, más el trabajo luego, insisto, de lobby o lo que fuera, pues se declaró. Pero lo que sí insisto siempre es que, porque yo siempre digo, en ciencia tenemos que ir a las fuentes originales, no nos podemos engañar por las palabras. Entonces, pues yo casi os conmino ahora mismo que según se le vayan ustedes a la web de la UNESCO y busquen en qué declararon al Teide Patrimonio de la Humanidad. Y el ítem es geológico. Entonces, bueno, pues no nos quiten este mérito también. Es un poco decir, es decir, es lo que hay. Porque además, los que intentaron de biología decirlo de Lauro y Silva dijeron efectivamente a la UNESCO, y dicen, un momento, ustedes tienen ya un parque Patrimonio de la Humanidad en Garajonay. ¿Tienen aquí mejor representación de la Laurisilva que en el Parque Nacional de Garajonay? En el Parque Nacional de Garajonay, que es Patrimonio de la Humanidad. ¿Tiene mejor representación, mejores variedades, algo que no tenga? En el fondo, evidentemente, no lo es. Pues entonces, no nos vayan a buscar un ítem duplicado por algo que ya está declarado, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen que buscar, porque además lo ponen muy, muy claro. Es decir, se buscan valores significativos. Entonces, un valor significativo es casi exclusivo. Así que, bueno, ahí hemos jugado evidentemente siempre diferentes papeles. Y eso, pues es verdad que sería bonito explicarlo en un geología y tal, pero bueno, habrá aquí buscando gente y tal, ¿no? Pero lo que casi es como lo que iniciamos, ¿no? Y bueno, no me muerdo la lengua y lo tengo que decir. Nosotros este año, como llevamos 4 años seguidos, este año pedimos a la Sociedad Geológica de España que por favor nos buscara un relevo, ya que, bueno, nosotros habíamos lanzado el comentario entre nuestros compañeros y no nos habían dicho nada. Entonces dijimos, oye, pues, la Sociedad Geológica, encargaros vosotros porque nosotros estamos un poco cansados. Pues no ha habido relevo. La respuesta fue negativa. Entonces, bueno, pues por un poco de, yo no sé, de responsabilidad tonta, no, porque un también, poco de, no sé, pues dijimos, venga, también es vamos a cierto organizarlo. que hacía varios años que nos estaban pidiendo un geología dedicado al agua. Al agua. A la hidrogeología, a las aguas subterráneas, que es geología. Y entonces, y yo soy hidrogeóloga, y entonces yo decía, es que ir a ver un pozo es ver un agujero, ir a ver una galería es ver una entrada en una... es que el agua es... Y entonces, pues como también estamos trabajando en los travertinos de Azuaje, digo, se nos encendió la luz, digo, mira, la mejor manera es ir a ver un acuífero petrificado. De manera que aprovechamos Azuaje para explicar los travertinos, pero previamente para explicar toda la hidrogeología de la isla. Ustedes han sabido de un estudio que está haciendo, creo que son diatomeas. Sí, Emilio. viene con nosotros. Bueno, Emilio viene con Viene nosotros. Emilio con nosotros. Bueno, Emilio es autor Sí. del Geología. También, Porque la colaborador. última parte del Geología, intentando unir la geología con la actualidad, es decir, los ecosistemas actuales. Entonces él nos va a explicar las diatomeas que hay actualmente en Azuaje y las que se han encontrado en los travertinos. Es lo que ha estudiado él, ¿no? Es lo que ha estudiado él. Y que está con eso un poco. Y está con su y tesis y con Alicia, Alicia, sí, sí. Y con compañera Susi. mía de Taliarte de, de cientos de años, por eso. Y Pero menos ella es mal, más joven que tú, menos- ella es joven. ¿Eh? Que Alicia es mucho más joven, es jovencísima, digo porque nos estará viendo. No, Alicia, No le vamos a decir Alicia ahora será la pobre. joven. Ella y yo estamos juntos en Barcelona desde hace un montón de años, justo. Sí. Pues Emilio viene Pero con es nosotros. la excusa... Y el entusiasmo de Emilio, Sí. Sí. que además Sí. ha tenido que luchar bueno, como todo el mundo, Como todo el mundo, los sí. avatares. Pues mira, me alegro que Sí. ellos Sí, estén en este tema, ¿no? es que en Azuaje ocurre una serie de cosas. Ahora que no me escucha la hidrogeóloga, el volcán vuelve a ser protagonista, porque si no, no tendríamos el acuífero petrificado. Es decir, tenemos una erupción volcánica que calienta el agua subterránea, y ese agua y le calienta y la llena de vapor, de dióxido de carbono. Fundamentalmente, el volcanismo emite mucho gas, el que solemos ver en la atmósfera, pero mucho otro gas queda en el subsuelo y va a parar a las aguas subterráneas. Luego tenemos un acuífero que en ese momento estaba el hombre tranquilito, ¿vale?, con manantiales por todos lados, y de repente tiene una intrusión magmática
que obliga a esos acuíferos a calentarse y llenarse en dióxido de carbono. Con lo cual, cuando ese agua caliente y rica en dióxido de carbono sale a la superficie por los manantiales, se degasifica bruscamente, cambia el pH y se genera una reacción química que es la precipitación del carbonato cálcico. ¿Vale? Entonces, ese carbonato cálcico al precipitar va a quedar como estalactita y estalagmita, como si estuviéramos en una cueva cárstica, pero puesta en superficie, pero en otro sitio lo que vamos a ver es que ese carbonato, ese agua, que al caer prácticamente, según va chorreando, ya está precipitando el carbonato cálcico, ese carbonato cálcico nos va a fosilizar toda la vegetación que había en ese momento. Y nos va a fosilizar palmerales, nos va a fosilizar laurisilva. Y fauna y flora. Microscópica, evidentemente. ¿Qué es lo que son las diatomeas y eso. Son las diatomeas, no me acuerdo si Sí, diatomea. Diatomea. Es lo que hay algo más. Emilio viene con nosotros al campo. Él nos lo explicará. Con estas cosas porque veo que se puede llegar aquí a unos niveles científicos sin necesidad de grandes alaracas y de grandes historietas. Colaborando entre personas de diferentes... Utilizando la inteligencia. Por supuesto. Y yo, no me acuerdo, se me fue, cuando me venga te lo pregunto porque... Vale, sí. De todas formas ya nos están llamando un poco la atención. Tenemos que acabar, ¿no? Todavía nos tenemos que ir. Una preguntita, hay una publicación, no había un libro, ¿no? Hay un CD recopilatorio. Sí. Cada 5 años la Sociedad Geológica pretende recopilar todos los geolodías K4. cada 4 años y ponerle un copyright, porque con geología pueden haber problemas de copias, plagios, historias. Entonces... Hasta el 2012 están todos ya con un CD, un ISBN, porque en el 2012 fue el otro, los congresos geológicos de España se celebran cada 4 años. Entonces el 2008 fue el nuestro, el 2012 fue en Oviedo y ahí en el Congreso Geológico de Oviedo sacaron, el Instituto Geológico y Minero sacó todos los geolodías compilados en un CD y claro, ese CD ya tiene evidentemente copyright, tiene ISBN, los etc. geolodías tienen propiedad intelectual, desde el momento son libres, están en la web, pero no se pueden copiar las cosas y decir que lo has hecho tú, o sea, eso está protegido, eso nunca, efectivamente. Bueno, ¿Alguna pregunta más? Lo último. Recuerdo de niño ir al naciente de los Berrazales. Sí. Estaba en el hotel ahí y subía un trecho, en una cueva o algo, y salía el agua. Y probar el con agua gas. caliente. Caliente y No con gas. templada, no sé, no una cosa que quemaba, pero no era agua fría, desde luego, ¿no? Y luego experimentar sobre mi superficie epidérmica aquellas burbujas calientes en los baños que había, que creo que los van a renovar otra vez, no sé si ustedes... Ojalá. Sí, lo leí en el periódico, sí. Y también, y acabo, perdón, Pero ya sin agua. llegué a conocer el balneario de Azuaje. Sí. Cuando yo estaba en el colegio... Ahora está en ruinas totalmente. Llegué, a conocer ya en ruinas. O sea, bueno, ya abandonado, no estaría tan en ruinas como ahora. Se abandonó totalmente en el 50 y pico. Pues por eso. Sí. Pero en Barrazales también hay depósitos carbonáticos ligados a ese agua, porque en Barrazales también hay un volcán de hace 2000 y pico años. Las sales Firgas y Azuaje Moya, ¿no? Esto es Moya, claro, esto es Moya, este barranco de Azuaje es Moya. Berrazales a Gaete. Azuaje. Berrazales a Gaete. Azuaje es Moya. Pero en Berrazales también hay depósitos carbonatados, también ligados a otra erupción volcánica. O sea, lo mismo que vemos en Azuaje lo vemos en Berrazales, allí en chiquitito. Y en el desagüe de los baños, si va un geólogo por ahí se quedará asimilando, porque había una mancha, Sí, de hierro. un color. Sí, porque Digo, tenía oye, hierro. ¿será que podrá ser esto? Hierro. Era hierro. Y era el desagüe de los baños que seguramente el agua al estar un poquito más caliente Claro. precipitaba No, es más un problema rápido de oxidorreducción. El agua cuando está en condiciones reductoras, el hierro es hierro 2 y está disuelto. Cuando pasa a condiciones oxidantes, es decir, el agua entra en contacto con la atmósfera, el hierro pasa a hierro 3 y precipita. Y entonces forma unas lamas de color marrón. Sí. Aquellas botellas de agua de Agaete cuando se abrían, tú veías el agua limpita y cuando abres la botella al final se formaba una lama en el fondo, que esa era el agua que tomaba la gente para los dolores. El ferruje. Que El ferruje. tuvieron para mí no fue buena idea quitarlo para seguir embotellando la botella y la gracia. Pero a lo mejor es que no cumplía las normas de la gracia sanidad. decía buena, sabor a ferruje cuando te la tomabas. Ah, era riquísima. Desde luego, hierro te medías para el cuerpo. Pues Oye, muchas nada gracias. más, nada, a vosotros.